Atentos a las palabras de este conocido predicador. Aquellos que están predicando tienen que decirle: Señor, ¿qué quieres que yo diga? Y es hora de comenzar una hermenéutica y una homilética absolutamente bíblica, en donde el sermón descanse en la Biblia y no la Biblia ayude al sermón. Amén. ¿Me estás entendiendo? Mientras no recuperemos eso, la iglesia está en declive. Y los mensajes de la iglesia dejan de ser bíblicos para ser sugerentes, motivacionales. Así es. Que nadie se marche triste del lugar, porque quiero que vengan el domingo sonriente. Pero resulta que la Biblia dice que cuando Nehemías leyó, no fue él, pero fue Esdras, la convocatoria de Nehemías, que cuando Nehemías leyó la Biblia y explicó la Biblia, el pueblo no cantaba, lloraba. Así es. Porque se daban cuenta que su vida no coincidía con la Biblia. Es verdad. Y el predicador de turno sube al púlpito y cuenta 2 chistes para que la congregación se ría. No es posible seguir así. De verdad que no. Hermanos, estoy totalmente de acuerdo con las palabras pronunciadas por el pastor Samuel Pérez Millos en este vídeo. La verdad es que no le puedo quitar ni poner a lo que él ha dicho. No puedo corregir ninguno de sus puntos. Muchos predicadores en nuestro tiempo tienen como objetivo que las personas se sientan bien con el mensaje. Muchos les preguntan a sus invitados no creyentes cómo se sintieron en la iglesia. Y muchos no creyentes dicen que les gustó mucho el mensaje, se sintieron bien con el mensaje. Pero entonces, ¿cómo puede ser que un no creyente se sienta bien siguiendo con sus pecados después de escuchar el evangelio? Porque en la iglesia predicamos el evangelio. Predicamos sobre la santidad de Dios, predicamos que Dios aborrece el pecado, predicamos que la condenación es lo que espera para aquellos que viven en sus pecados de espaldas a Dios. Como una persona que está en sus pecados de espaldas a Dios se va a sentir bien después de escuchar el evangelio, sabiendo que está ofendiendo a Dios y que al final de su vida se va a encontrar con la condenación eterna, a no ser que no se esté predicando todo el consejo de Dios y solo se esté ofreciendo ciertos pasajes de la Escritura que sienten bien a cualquiera, porque además se predican mal. Entonces, ¿cuál es la motivación que los predicadores deben tener a la hora de predicar? Nosotros debemos entender que son ciertas cosas las que deseamos cuando predicamos la palabra de Dios. Primero, como bien dijo el pastor Samuel Pérez Millos, nosotros buscamos que nuestro sermón salga de la Biblia y no que la Biblia simplemente esté sugerida en el sermón. Vamos a muchos lugares donde se lee un versículo por ahí, otro por allá, suelto, sacado de su contexto, que solo se utilizan para reforzar lo que yo quiero decir. Pero la realidad es que somos llamados a exponer la Biblia, a tomar el texto, explicar el texto y aplicarlo al corazón de la iglesia. Cuando nosotros predicamos la palabra, queremos dar a conocer la palabra. No hay que inventar el sermón, hay que predicar la palabra. Pero, ¿qué buscamos cuando predicamos la palabra? En primer lugar, queremos que Cristo sea exaltado. No importa el libro de la Biblia que prediquemos, no importa el pasaje en el que nos encontremos, la finalidad siempre será la exaltación de Cristo y la gloria de Dios el Padre. Ahora, ¿qué buscamos en cuanto a las personas? Bueno, sabemos que delante de nosotros tenemos creyentes y no creyentes. En cuanto a los creyentes, ¿qué deseamos con la predicación de la palabra de Dios? Deseamos que sean instruidos,
deseamos que sean edificados, deseamos que sean corregidos, exhortados, deseamos que sean capacitados también para la obra del Señor que ellos también deben hacer. En ocasiones la palabra los va a corregir, en otras los va a alentar, pero siempre los va a edificar, los va a instruir, porque a través de cada sermón lo que buscamos en la iglesia es que sea santificada, que cada día luchemos más contra nuestros pecados, batallemos más contra nuestra carne y crezcamos más en santidad para la gloria de Dios. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no son creyentes? Nosotros también queremos que haya salvación, porque si el no creyente se va como entró, se va al infierno, va derechito al infierno, porque no ha habido salvación. Y para que haya salvación, tiene que estar el evangelio. Pablo lo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. No queremos que el incrédulo se vaya motivado, contento, alegre, feliz. Deseamos su salvación. Para que haya salvación, debe predicarse el evangelio. Entonces, si predicamos el evangelio, debe hablarse de su pecado y la necesidad de arrepentirse, puesto que la consecuencia de su vida de espaldas a Dios es la condenación eterna. Ahí no creo que salga muy contento. Por eso, usualmente, os saldrá confrontado y enfadado muchas veces, os salvo. Pero no es normal que la motivación del predicador sea alegrar a las personas. Los conferencistas motivacionales tienen sus finalidades, los coach tienen sus finalidades, pero nosotros somos predicadores de la palabra de Dios. Cuando yo escucho a hombres como Samuel Pérez Millos y veo sus canas, su edad, me doy cuenta que la mayoría de veces los mensajes que podemos escuchar y decir, esa es la verdad, vienen de hombres de antes, de hombres de canas, de la iglesia de antes, no de la moderna. Hoy, muchos de los predicadores más reconocidos que se están levantando no se parecen en nada a los predicadores de antes. Y no hablo de la ropa. No hablo de el traje y la corbata, que para mí la apariencia también dice mucho, pero hablo del mensaje, hablo de la seriedad, hablo de la postura que tenían en el púlpito. Cuando te ponías delante de esos hombres de Dios, pon delante de ti esos hombres de antes, esos predicadores de canas, de toda la vida. Esos predicadores que están sufriendo por ver lo que están haciendo con la iglesia. Esos predicadores que están sufriendo por ver en lo que se está convirtiendo el culto. Esos predicadores que están sufriendo por ver a lo que llaman hoy predicación. Hay un contraste abismal cuando te pones delante de un sermón de ellos y un sermón de un predicador modernito de hoy. Entiendo y comparto la tristeza, la preocupación que expresa el pastor Samuel Pérez Millos en este vídeo. Estoy completamente de acuerdo y creo que debemos volver a darle el lugar que corresponde a la predicación de la palabra de Dios en el culto. Y si alguien no predica la palabra de Dios y hace otras cosas, no deberíamos quedarnos en ese lugar a escuchar ese mensaje.